Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Historias de Terror con su servidor el Maestro del Terror. Comenzaremos con la historia llamada El Juego de las Almas. No lo sé, me da miedo este lugar. Vamos Carlos, no seas cobarde, no encontraremos más que unos cuantos insectos y quizás algunos reptiles en estos parajes. Está bien, hagámoslo. Paso tras paso Carlos maldecía cada situación que los guiaba hasta este punto, estar en medio de la noche rodeado por kilómetros y kilómetros de nada más que pasto seco y largo hasta el punto de tapar todo por debajo de su cintura. Recordaba esa noche conviniendo esta aventura con su ahora acompañante Pedro. Si bien la cantidad de alcohol que habían ingerido no los dejaba tratar con claridad la situación que se planteaban, ellos aceptó el reto. Pedro también recordaba esa noche, sin embargo un poco más seguro de sí que Carlos, disfrutaba cada segundo la experiencia que estaban compartiendo. Un ruido los obligó a regresar a la realidad. Entre esas plantas, gritó Carlos. Pedro sin titubeo desenvainó su machete y se preparó para investigar. Te lo dije, bichos y algunos reptiles, afirmaba Pedro, observando la serpiente cascabel y envainando su arma con tranquilidad. Continuemos. Caminaron por horas hasta una zona alta del paisaje, donde pudieron divisar un pequeño conjunto de árboles en las lejanías. Sus experiencias acampando les confirmaron que podrían detener el viaje para descansar y reanudar en la mañana, ya que estaban en zona alta, por lo que si llovía no les ocasionaría inconvenientes y podrían observar con más claridad la ruta más óptima para continuar. Comenzaron a preparar sus tiendas y la fogata para preparar su cena. Ya comenzando a sentir el peso del sueño en sus hombros, Carlos recordaba esa noche, ese hombre que hablaba con ellos en bar. ¿Cuántas aventuras deben tener para contar ustedes, jóvenes?, decía el hombre acariciando su larga y grisácea barba. Por supuesto que sí, se apuró a acotar Pedro, somos aventureros y nos encanta vivir experiencias al máximo. Carlos, incluso con su nivel de alcohol en la sangre, notaba que el viejo estaba quizás demasiado interesado en ellos dos. Bueno, entonces a lo nuestro, tengo un pequeño desafío para ustedes dos. El reto consistirá en cruzar el Valle de los Muertos a pie, de punta a punta. Pedro esbozó una sonrisa desafiante en su rostro, y redoblando la apuesta afirmó que podrían hacerlo en solo 2 días. Carlos sabía que había gran posibilidad de que esto sea cierto, no obstante decidió callar aquello que lo atormentaba y apoyó a Pedro asintiendo con la cabeza. Tu amigo no se ve tan seguro como tú, dijo el hombre sonriendo de lado. Sucede que él es muy crédulo y existen historias que afirman que esas extensiones de terreno son pertenecientes a brujas. Carlos no se sorprendió para nada al escuchar cómo su estimado amigo daba justo en el clavo, ya que éste tenía la capacidad de leerlo como a un libro. El sueño de los jóvenes estaba en su máximo esplendor hasta que unos gritos desgarradores los alertaron. En plena noche no fue difícil dilucidar las inmensas llamas que penetraban el pequeño bosque que tenían delante. El fuego parecía someterlos a una hipnosis profunda hasta que el sonido de otro grito aún más fuerte y aterrador que el anterior los obligó a volver a tierra. Debemos ir, dijo Pedro buscando con la vista su chaqueta y su fiel machete. Puede haber personas atrapadas en el incendio que podamos ayudar. Solo un pensamiento se vio en la mente de Carlos, pero, al ver que su amigo se marcharía y lo dejaría solo, optó por permanecer juntos y verificar si podían ayudar a los emisores de esos gritos tan desgarradores. El trato será el siguiente, dijo el hombre acariciando nuevamente su barba. Yo los llevaré al Valle de los Muertos en mi helicóptero, y una vez son dejados en el punto de partida, comenzarán a correr sus exactamente 48 horas, para llegar al otro extremo donde de nuevo los estaré esperando. Carlos solo pensaba como un hombre de su clase, una persona tan adinerada se había contactado con ellos para compartir algunos tragos, y llegar al acuerdo que estaban concretando. Era inusual incluso para ellos, que se dedicaban a grabar sus aventuras y postearlas en internet. Era felicitados y agloriados por miles de fanáticos por locuras como escalar edificios, penetrar en casas abandonadas, hacer deportes extremos de todo tipo y siempre con una sonrisa, pero esta situación sí daba que pensar. De acuerdo, tendremos el equipo listo para salir mañana por la mañana, espero tenga preparado el dinero porque le aseguro que llegaremos. Tengo una condición, se apresuró a decir el hombre mirando fijamente a Pedro.
puede filmar lo que desee como es de su costumbre, sin embargo el video gane no pierdan debe ser entregado a mí y a nadie más. Pedro asintió extrañado e hizo señas a Carlos para marcharse del lugar. Genial, si ganamos obtendremos una paga enorme y si perdemos aunque no nos paguen será una de las mejores experiencias que hayamos tenido. Estoy de acuerdo con eso, afirmó Carlos buscando un poco de calor en los bolsillos de su chaqueta. Demonios, hace demasiado frío, apresurémonos antes de congelarnos. Vienen de por aquí, no te quedes atrás, gritaba Pedro mientras seguía los alaridos que cada paso se escuchaban más cerca. Continuaron hasta llegar a lo que parecía una escena de película de terror. Había al menos 5 hombres atados fuertemente a los árboles con gruesas cadenas y siendo profundamente devorados por las llamas. Los jóvenes observaron aterrados la escena escondidos tras un árbol y evitando cualquier sonido que indique su posición a quien sea que haya cometido semejante atrocidad. Espera, ¿qué es eso?, preguntó Carlos espantado deseando que solo sea producto de su imaginación. Pedro lo miró fijamente y respondió, tranquilo amigo, estamos juntos en esto, y jamás podría evitar el temor que le provocaba al estar escuchando risas. No había duda, eran risas que provenían de por encima de ellos. Más allá de las copas de los árboles, que no dejaban ver el cielo y el humo del incendio que seguía extendiéndose sin cesar. Volvamos al campamento, se apresuró a decir Carlos de la manera más discreta que le fue posible. Caminaron semiagachados evitando hacer el más mínimo ruido y al mismo tiempo teniendo que protegerse de las llamas y el humo que los rodeaba. Una vez regresado al límite del bosque al segundo en el que Pedro comenzó a apresurarse para dejar atrás el humo que ya los estaba asfixiando, Carlos lo tomó del brazo urgentemente y de un tirón lo metió de nuevo a la enorme arboleda. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Si salimos de aquí estaremos expuestos, piénsalo. Pedro se detuvo a pensarlo por un momento y notó que en una parte de su recorrida entre los árboles y el fuego habían dejado de escuchar las risas. De acuerdo, esto es lo que haremos, yo correré hasta el campamento, tú ve que nadie me siga desde aquí y si ves algo me avisas. Estaba todo listo, Pedro se preparaba para correr pero algo los dejó helados a ambos. Había un hombre. Estaba en las lejanías corriendo con dirección al campamento de los jóvenes y parecía herido. Debemos ayudarlo, dijo Carlos, a lo que Pedro respondió helado del miedo. Por favor, dime que estás grabando esto. Carlos dio media vuelta para contemplar de lleno cómo el temor que no lo dejaba venir a estos parajes se volvía realidad. Una figura con una túnica negra demacrada cubriéndola totalmente, se abalanzó desde las alturas montando lo que parecía ser un buitre enorme pero sin plumas ni pico. Los gritos del hombre al ser devorado por esta bestia, mientras la figura en su espalda reía extasiada, les causó tanto pavor que fueron incapaces de moverse, siendo solo inmóviles espectadores de la hórrida escena que frente a ellos se postraba. Debemos continuar, ellos nos estarán esperando al otro extremo de este valle, debemos pedirles ayuda. Dejamos todas nuestras cosas atrás, advirtió Carlos con la vista fija en el despegue de la criatura de nuevo hacia las alturas. La prioridad debe ser nuestro bienestar, Carlos, no podemos correr riesgos por nada de lo que quedó en ese lugar. Comenzaron a revisar el estado del incendio y encontraron una ruta por la que podrían avanzar sin que el fuego los molestase demasiado. ¡Escucha! No había duda. Eran disparos. Corrieron lo más rápido que pudieron en dirección al estrepitoso sonido de los proyectiles hasta llegar a la fuente. Ante ellos se mostraba un hombre disparando sin cesar a uno de estos entes malignos que, según les pareció, era un poco más alargada que la anterior. Para su mala suerte la figura se movía con una velocidad tal que el hombre no alcanzaba a atinarle de ninguna manera. Pedro decidido tomó su arma y corrió a acompañar al hombre a la pelea, intentando asestar un potente golpe a la figura que pareciendo haberlo visto lo esquivó y empujó con una fuerza sobrehumana. Se me están acabando las balas, muchacho, escogiste un mal momento para hacer tu entrada. Quizás tengas razón, pero ya estoy aquí, así que matemos a esa maldita criatura. Pedro volvió a tomar su machete, girando con su espalda por el suelo justo al momento en que la criatura se abalanzaba sobre ellos. Un grito provocado por el dolor y la rabia surgió del ente que se alejaba de un salto de la zona donde el impacto del arma de Pedro le desprendía la mitad de su brazo derecho.
El hombre aprovechó la distracción para disparar sin piedad a la cabeza de la figura, acabándola en un mar de sangre que brotaba espesa y negra como la noche. Retiró lo dicho, has resultado una ayuda genial, afirmó el hombre, revisando el cadáver en el suelo. Espera. Necesito respuestas. ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué nos atacan y por qué estás tú aquí? Demonios. Si no eres parte del juego de verdad, tienes una suerte terrible. ¿Parte de un juego? ¿De qué demonios hablas? Preguntó Carlos haciendo su aparición y alertando al hombre del arma. Bien, supongo que de verdad no saben nada, dijo el hombre, sentándose junto al cadáver de la criatura, más tranquilo al notar que los jóvenes estaban juntos. Existen hombres demasiado ricos en este mundo, tan ricos que prueban toda clase de experiencias, para satisfacer su instinto de placer. Al principio mujeres en exceso, alcohol y clubes populares son suficientes, pero, con el tiempo su apetito se vuelve más grotesco, se convierten en animales dispuestos a dar lo que sea por disfrutar cosas que solo pueden degustar sus retorcidas mentes. Un grupo de viejos millonarios ha creado algo a lo que llaman el juego de las almas. Ellos recolectan toda clase de engendros que las personas creen inexistentes, como esta maldita bruja. El fin es simple, ellos en este momento pueden vernos, probablemente estemos rodeados de cámaras. Esos bastardos deben estar riendo y disfrutando de la pesadilla que estamos viviendo. La mayoría de nosotros vinimos preparados para ganar el dinero o morir en el intento. En mi caso pienso ganarlo, aunque sí que con esta maldita necesitaba ayuda. También hay una con un pájaro enorme dando vueltas por ahí. No me interesa el dinero. Solo quiero salir de aquí. Tranquilo, Carlos, si hacemos equipo con este sujeto, tendremos más probabilidades de salir con vida. El dinero te lo puedes quedar tú, afirmó Pedro, observando cómo el hombre se levantaba del suelo asintiendo. De acuerdo, pongámonos en marcha, debemos ir en aquella dirección y si no tenemos inconvenientes, llegaremos en 2 horas a una cabaña que podemos usar de refugio para pasar lo que queda de la noche. Mañana continuaremos a la luz del día, y quizás lleguemos a la meta antes del anochecer. La caminata fue tranquila y encontraron rápido la cabaña que mencionaba su guía. Era una casa vieja, de aspecto abandonado y bastante demacrado, sin luces ni signos de vida durante varios años. Todos se acercan y revisan con sutileza cada habitación buscando cualquier indicio de intrusos. Parece despejado, adelantó Carlos sentándose en una esquina de lo que parecía la sala de estar. De acuerdo, aceptó Pedro, son aproximadamente las 3, podemos descansar unas horas hasta que amanezca y luego continuar. Yo haré la primera guardia, luego veremos quién está en mejor estado para relevarme. Como prefieras, niño, yo no quiero fomentar malas relaciones, pero aún no confío en ustedes como para prestarles mi arma, tendrán que protegerse con los que ustedes traigan. Las horas pasaron y tras la ronda del hombre armado llegó el turno de Carlos. Supongo no le molestará que lo tome prestado, pensó sacando el machete de su funda. ¿Quién diría que después de tantas aventuras por bosques cortando la maleza contigo terminarías siendo nuestra única arma contra criaturas que creíamos parte de mitos y leyendas? Pasaba el tiempo con Carlos a punto de ceder ante el sueño y el cansancio hasta que, tambaleando, un hombre muy mal herido se acercaba a él pidiendo su ayuda. Sin saber qué hacer y con temor de que fuera manipulación de alguna bruja, Carlos se levantó del suelo para prestar ayuda al hombre que al tenerlo al alcance, se abalanzó a quitarle su arma de las manos. Lo único que Carlos atinó a hacer fue librar un grito justo al instante que el sonido de un disparo acompañaba la sangre que brotaba de la cabeza del atacante al ser penetrada. No confíes en nadie, niño, si no son monstruos, son jugadores que solo desean el premio del juego para ellos. ¿Y por qué estamos confiando en ti entonces? No nos dijiste tus motivos para haber entrado a esta pesadilla por voluntad propia. Lo sé, es una historia larga e innecesaria, teniendo en cuenta que cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Solo necesitan saber que aunque es por dinero no es por codicia. Lo necesito por razones específicas, más allá de eso repito que cualquier otra información es innecesaria. Con respecto a la confianza, la única razón por la que los ayudo es porque ustedes no son parte del juego y en todo caso prometieron dejarme el dinero solo a mí. El alba iluminando el pequeño bosque en el que se encontraban detuvo la conversación de inmediato. Ya está amaneciendo, despertemos a tu amigo para continuar.
Por fin saliendo del pequeño bosque de nuevo a las llanuras inmensas cubiertas por pastizales extensos, los tres sujetos no podían dejar de mirarse el uno al otro con un silencio incómodo como actor principal. Al menos aquí podremos ver enemigos a kilómetros, afirma Carlos con tranquilidad con la vista clavada en el cielo matutino. Es cierto, niño, pero ellos también nos verán nosotros. No bajen la guardia. Caminaron durante horas por el extenso valle, sin toparse con nada más que algún insecto en sus actividades diarias. Debemos buscar algo que cazar, toda nuestra comida quedó en el campamento que dejamos atrás, afirmó Carlos sintiendo el rugir de su estómago, rogando por un poco de alimento. Comeremos esto. Ambos se quedaron fascinados por la técnica de cocción del hombre sobre una serpiente de buen tamaño, mientras él explicaba con la boca semillena. Si saben cómo evitar las partes venenosas, las serpientes se convierten en un plato exquisito y fuente de buena cantidad de proteínas. ¿Qué pasa, Pedro? ¿En qué piensas? No debemos estar mucho tiempo aquí, tomémonos unos minutos más y continuemos el viaje. Una vez terminado de alimentarse, se pusieron en marcha a paso veloz y dispuestos a llegar a la meta antes del anochecer. Luego de algunas horas, Carlos se detuvo en seco llamando la atención de sus acompañantes. ¡Demonios! Yo creí que solo salían de noche. Al escuchar estas palabras dieron la vuelta para contemplar cómo a lo lejos en las alturas se acercaba a una velocidad increíble la bruja que habían visto sobre lo que parecía su mascota. La bestia alada dio un grito agudo y profundo, satisfecho por el logro de haber encontrado presas para divertirse. Creo que esto será demasiado para nosotros. ¿Cuántas balas te quedan?, dirigió Pedro al hombre que contó resignándose a la mala noticia. Solo 4, quizás una para cada uno de nosotros. No es momento de hablar estupideces, debemos aprovechar el poco tiempo que tenemos y concentrarnos en armar un plan. Somos más y si logramos que toque tierra y le cortamos al menos una de sus alas tendremos la ventaja. Es una gran idea, Carlos, pero ¿por qué crees que aterrizaría? Sencillo, para atacarnos, al menos a mí, mientras ustedes atacan por su retaguardia. Es una locura, niño, esa cosa te tragará entero. Podemos intentar esquivarlo y correr a alguna zona con árboles donde no pueda aterrizar. Desde aquí veo un pequeño bosque al que podemos llegar. Está demasiado lejos, podríamos esquivarlo 1 o 2 veces, pero al final terminará devorándonos a todos. Ya se acabó el tiempo, en marcha. Gritó Carlos corriendo hacia la criatura, que ya estaba descendiendo a toda velocidad. Pedro corrió en dirección a donde creía que aterrizaría el monstruo mientras rogaba por su amigo. La criatura apoyó sus enormes patas en la tierra con fuerza y se abalanzó sobre Carlos, que por reflejo cerró los ojos y se tomó de la cabeza esperando su inminente muerte, solo que, en lugar de una boca hambrienta maloliente y con dientes podridos pero peligrosos, se escuchó un grito de dolor mientras el hombre armado disparaba a la cabeza, que gracias al impacto desvió su trayectoria dando esta contra el suelo con la fuerza que estaba destinada a atacar al joven, que observó la escena sorprendido. Otro grito aún más desgarrador que el primero brotó de la bestia cuando Pedro cortaba de varios golpes una de sus alas, haciendo que ésta se retuerza en el suelo y arrojando a su jinete por los aires. «Acábalo, Carlos», indicó Pedro arrojándole su arma con fuerza, a lo que su joven camarada respondió atrapándole con una puñalada devastadora. Penetró el cuello de la enorme criatura, bañándose en su sangre color azul oscuro. «Ahora solo quedas tú», afirmó Pedro, dispuesto a acabar con la figura que, gracias a la luz del día, se podía identificar como una anciana de aproximadamente 1,70 m, sin cabello alguno y de aspecto demacrado, cubierto por una túnica en el mismo estado. Lo que más llamaba la atención de su aspecto, además de sus ojos totalmente blancos a excepción de un pequeño punto negro en el centro que parecían expresar el odio de los demonios mismos, era que varias partes de su cuerpo parecían mordidas y parcialmente devoradas. «No lo creo, pequeño, nos volveremos a ver tú y yo». Al terminar la frase entre un mar de risas, la bruja se desvaneció en el aire ante los ojos de los 3 espectadores. «Bueno, esto no salió tan malo, ¿sí?», comentó con una sonrisa el hombre. «Tú de verdad estás loco, chico, pero hay que reconocer que tienes agallas». Tras horas de caminar por fin llegaron al último tramo del recorrido, que se conformaba en un bosque espeso, siendo abrasado por la oscuridad de la noche entrante. «De acuerdo, camaradas, media hora más de caminata y llegaremos a la meta». «Genial», responde alegre Pedro, «terminemos esta pesadilla cuanto antes acelerando el paso». «Maldición».
Porque las cosas siempre tienen que complicarse tanto, remarca Carlos enfurecido mientras escuchaba risas que provenían de la espesa oscuridad del bosque. Tengo hambre, chicuelos, ¿quién será el amable joven que alimentará a esta anciana? Se escuchaba rodeada de eco. Corran. Alcanzó a decir el hombre seguido de un grito desgarrador mientras la bruja destrozaba su cuello con sus dientes colgada de su espalda. Por aquí, Carlos. No te quedes atrás. Carlos corrió por el bosque escuchando los gritos de dolor de su antiguo acompañante y deseando que todo terminara de inmediato. Una luz dio nuevas esperanzas a los jóvenes que se dirigieron sin pensarlo en su dirección hasta que Pedro frenó con intensidad cuando observó a la figura encapuchada cortándoles el paso. Allí se quedaron los tres, inmóviles esperando cualquier reacción el uno del otro. La tensión se prolongó por lo que pareció una eternidad hasta que Pedro miró a Carlos con una sonrisa que solo podía significar una cosa, pero, antes de que Carlos reaccionara, su amigo ya se movía velozmente hacia la criatura, que respondió de manera similar confrontando a su atacante. Pedro sintió los helados y filosos dedos de la bruja penetrando su estómago, pero sabía que no podía detener la fuerza que aplicaba al ataque que estaba atravesando casi completamente el pecho de la criatura. «Maldita, te llevaré conmigo», le gritaba mientras ésta aullaba de dolor sin apartar el filo de sus garras de la herida de Pedro. La escena se vio interrumpida por Carlos embistiendo con fuerza a la atacante, que cayó torpemente al suelo al igual que su amigo. Este, sin embargo, no se detuvo a ayudarlo, ya que sabía que no debía alargar ni un segundo más lo que había comenzado. «Tenías razón, maldita cosa, nos volvimos a ver». Esas fueron las últimas palabras que le dirigió mientras levantaba el machete de su amigo para luego rebanar de un solo corte la cabeza de la bruja, que salió rodando entre un mar de sangre por el suelo. Una vez concluida su labor, Carlos corrió a asistir a su compañero que yacía en el suelo sonriéndole a manera de orgullo. «Puedes levantarte. Debemos llegar a la meta para que te brinden atención médica». Los amigos caminaron torpemente hasta el fin de la extensión de árboles para notar el conjunto de hombres de traje observando una enorme pantalla y siendo rodeados por mujeres con trajes de piel y autos lujosos. Todos giraron coordinadamente para ver a los jóvenes mientras comenzaban a gritar de júbilo y festejar lo que aparentaba la conclusión de su desquiciado juego. «Damas y caballeros, tenemos nuestros ganadores». Al escuchar esto, los gritos se hicieron aún más fuertes y fueron acompañados por una enorme ovación. El hombre al que reconocieron de inmediato como el que los desafió en aquel bar se hizo presente ante ellos articulando una frase mientras se encendía un cigarrillo. ¿Quién lo diría? Nuestros concursantes sorpresa resultaron ser los ganadores. Vieron que no resultó tan mala idea después de todo. Dirigía a sus colegas con una sonrisa de satisfacción. «Tú maldito enfermo. Lleva a mi amigo a un hospital de inmediato». «De acuerdo, lo que pidan mis competidores estrella les será dado». «¿Y qué pasó después de que me desmayara?», preguntaba Pedro postrado en su habitación del hospital, mientras la noche se mostraba intensa por el enorme ventanal. «Nos pagaron lo prometido y alcancé a escuchar a alguien preguntando qué criaturas pondrán en el siguiente juego y si estaríamos nosotros. Jaja, están dementes esos desgraciados, no puedo creer cómo existe gente capaz de llevar a cabo cosas tan macabras como esta. De todas formas, ¿pudiste oír algo más aparte de eso? Que debían hacer limpieza y no dejar cabos sueltos. Supongo que se referían a recoger los cuerpos que quedaron en ese lugar». No pudo terminar la frase preso del horror que le causó el escuchar risas provenientes de la esquina del cuarto que ya no veían debido al apagón que estaba sufriendo el hospital. Eso ha sido todo por esta ocasión, mis queridos visitantes, espero que les haya asustado y que vuelvan pronto por más historias. Recuerden puntuar y suscribirse y será hasta la próxima ocasión.